profundizar en este tema nos acompaña el analista internacional de la Universidad de los Andes, Juan Cristóbal Nagel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. A ver, ¿cuál es su postura respecto a que hay una institucionalidad que valida esta no presentación de Chávez y, sin embargo, no declara una ausencia permanente, no declara que hay que convocar elecciones, al contrario, valida el que se extienda el permiso? Bueno, la posición de la oposición en Venezuela, así como de instituciones más imparciales como la Conferencia Episcopal, es que la Constitución no permite lo que el Tribunal Supremo de Justicia declaró como legal, que es la continuidad del mandato del presidente, la continuidad del mandato anterior. Lo que esta sentencia permite es que permite a Nicolás Maduro seguir ejerciendo el mando, bajo la interpretación que ellos alegan. El vicepresidente terminaba sus funciones el 10 de enero, sin que Chávez juramentara. No había vicepresidente y por lo tanto Nicolás Maduro no podría seguir ejerciendo la presidencia temporaria, si se quiere, sino que el mando debería pasar a Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo resolvió esa disputa con su sentencia y la oposición y muchas personas no están de acuerdo con eso. Pero hay una institucionalidad, me refiero yo, que valida esta postura del gobierno. Obvio, eso no es trivial. Porque la oposición ha dicho que va a reclamar, que va a instancias internacionales. ¿Se puede reclamar frente a una institucionalidad que tiene un país que decide en un sentido y no en otro? Yo creo que hay que acotar ese reclamo de la oposición. La oposición está descontenta, obviamente, pero ayer salió Enrique Capriles diciendo básicamente, mira, no estamos de acuerdo con la sentencia, pensamos que Maduro tiene una legitimidad que está cuestionada, enfoquémonos en los problemas de los venezolanos. O sea, la oposición no está pensando tomar acciones para enfrentarse a la institucionalidad que obviamente respaldan al gobierno. Ahora, aquí hay una situación también de dos focos de poder dentro del chavismo, ante la ausencia del líder principal. Por un lado, Nicolás Maduro, que es el vicepresidente que continúa en funciones. Por otro lado, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que tendría que haber sido el que asumiera el mando en el caso de haberse declarado una vacancia. ¿Hay ahí una disputa interna que puede explicar en los movimientos de los últimos días? Mira, para cualquier observador esas cosas son difíciles de determinar. Lo que a mí me dice que sí hay es que todo el tiempo hablan de que no hay. Es decir, a cada rato cuando Nicolás Maduro sale hablando, él sale hablando diciendo que no hay ninguna disputa. Y tantas veces lo niegan que uno se pone a pensar como que sí. Por ponerte un ejemplo. Ayer hubo una visita del ente regulador en telecomunicaciones a el canal privado Globovisión. Ese ente actuó, dicen ellos, a instancias de Diosdado Cabello. Ese es un ente adscrito al Poder Ejecutivo, a la vicepresidencia. De hecho, hoy Javier Corrales, que es un profesor de la Universidad de Amherst, un muy académico, muy respetado en el tema de Venezuela, habla de una república bicéfala. Es decir, aquí hay dos caciques que están mandando, básicamente. Ahora, ¿cuál cree usted que es la estrategia de fondo del oficialismo? Porque si Chávez probablemente no está en condiciones de salud para volver en el mediano y tal vez tampoco en el largo plazo a la presidencia, ¿a qué se está, y pongo las comillas, al jugando, a qué se está apostando? Bueno, yo creo que la manifestación de hoy es señal de eso, y lo que vimos hoy fue el arranque de la campaña presidencial de Nicolás Maduro, a mi modo de ver. Hay una transferencia de este carisma místico del presidente Chávez. Hubo una especie de legitimación gracias a la presencia de los dignatarios internacionales. Y también hubo un ejercicio de movilización de la maquinaria chavista. Entonces todos esos temas se entraron en conjunción hoy y lo que vimos hoy yo creo que es el arranque de una campaña presidencial que va a ser corta y va a ser probablemente, lamentablemente para la salud del presidente, va a ser en breve, pienso. O sea, ¿ganar tiempo para consolidar el liderazgo de Nicolás Maduro? Yo creo que eso es lo que están tratando de hacer. Están tratando de construir el liderazgo de Nicolás Maduro. Es una persona que no es muy conocida en Venezuela, en el venezolano común, si se quiere. Ha sido canciller por muchos años, pero los cancilleres generalmente no tienen un perfil interno muy fuerte. Y básicamente el chavismo está preocupado de que el vicepresidente Maduro no dé la talla en términos de candidato. Entonces están probando las aguas y empezando a probar qué tal funciona como candidato. Ahora, ¿qué le conviene a la oposición? Porque da la impresión de que la oposición no está haciendo nada agresivo para forzar un adelantamiento de las elecciones inmediatamente, y eso podría tener lógica pensando que viene de sufrir tremendas derrotas frente al presidente Chávez, pero luego también en elecciones regionales en que Chávez no era candidato, y de todas maneras el chavismo ganó muy claramente, y se demuestra entonces que el chavismo sigue siendo una fuerza mayoritaria dentro de Venezuela. ¿A la oposición le conviene más bien esperar un cierto desgaste antes que tratar de forzar unas elecciones rápidas? Yo creo que desde muchos puntos de vista eso es cierto.
La situación económica en Venezuela es complicada y se va a poner más complicada a medida que pasen los meses. Por lo tanto, la oposición no está en ningún apuro en volver a repetir 2 elecciones en las cuales no le fue bien. Entonces, yo pienso que, en cierto modo, la oposición están claros en que no va a haber elecciones hasta que Chávez fallezca, si es que fallece, poniendo esa acotación, y a uno no le gusta hablar de estos temas en esos términos, pero básicamente eso es lo que está en juego, ¿no? La oposición está consciente de eso, no están pidiendo elecciones adelantadas, ellos básicamente están a la espera de los acontecimientos, tratando de lidiar con diferencias internas que hay en la oposición, producto de estas 2 derrotas y de las posiciones que se ha tomado frente a esta crisis constitucional, y más o menos esperando los acontecimientos. Y el tema de la economía, precisamente, hay una discusión importante porque muchos creen que se debió haber devaluado ya hace tiempo, que de hecho durante el año pasado se debió haber devaluado y que no se hizo porque se estaba en campaña y no se quería generar este efecto. ¿Cuánto más puede soportar la economía venezolana sin tomar las medidas que aparentemente, según muchos expertos, son urgentes, pero que pueden tener un costo inmediato en términos de popularidad para el gobierno? Bueno, pueden aguantar varios meses más. Ahora, mientras más aguanten, más problemas va a haber en términos, por ejemplo, de escasez. La inflación se va a tender a acelerar. Ya se están notando mucha escasez de productos básicos como el azúcar. Bueno, Daniel, tú estuviste en Caracas, tú puedes saber eso quizás de primera fuente, ¿no? Pero el azúcar, el aceite de cocinar, la harina de maíz, son productos que están escaseando. Y lo que pasa es que los agentes económicos, cuando se espera que venga una devaluación, empiezan a guardar stock, cosa de aprovechar cuando hay incertidumbre, ellos guardan stock con el fin de esperar a que haya una devaluación y que haya un ajuste de precios y que ellos puedan salir al mercado con bienes un poquito más caros, ¿no? Entonces yo pienso que eso puede ser un factor determinante porque al venezolano no le gusta la escasez. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar en esta situación en que está en Cuba Chávez y Maduro, con la contradicción de la oposición además ejerciendo el poder sin ser el presidente, sino que subrogando? ¿Cuánto tiempo es dable pensar que sin llegar a una crisis institucional o a un enfrentamiento con la oposición más directo puede esto durar así? De acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, el presidente tiene todo el tiempo que necesite para sanarse. Pero de acuerdo a los tiempos políticos, no solamente las decisiones. Obviamente dependerá de la unidad dentro del chavismo. Es decir, si al chavismo se le hace difícil mantener una unidad interna, y estoy hablando del ala militar, el ala civil, si se les hace difícil mantener esa coherencia y si empieza a dejar de ser gobernable el país, ahí va a haber quizás movimientos para acelerar la transición un poco más. En ese sentido, en la oposición hay diferencias, hay incluso divergencias respecto a quién debería ser el líder, si conviene que sea Capriles o no. Ese es el punto también de mi pregunta. ¿Es Enrique Capriles el líder indiscutido o no necesariamente? Hay discusiones acerca del liderazgo de Enrique Capriles, sobre todo en vista de la posición más bien moderada que tomó Capriles ayer en términos de aceptar, entre comillas, la decisión del Tribunal Supremo como una decisión política, más que nada de validez política. El argumento que me dicen la gente cercana a Capriles es, mira, no podemos convencer a la gente de que aquí ha habido un golpe de Estado o de que aquí hay un presidente ilegítimo cuando son los mismos que gobernaban antes y son los mismos que ganaron las elecciones. Es un argumento que es muy difícil de hacer. Por lo tanto, la posición de Enrique Capriles es pasar la página y decir, ya, vamos a los temas que de verdad preocupan a los venezolanos. En la oposición hay voces que están descontentas con esa posición de Capriles porque piensan que básicamente hay que defender el principio de que la Constitución hay que respetarla. Entonces, en estos momentos está habiendo esa discusión. La ventaja de Enrique Capriles es que, sobre todo después de las elecciones regionales, él es el único que quedó más o menos incólume en términos de su liderazgo. Entonces, si bien en la oposición hay gente que no quisiera que Enrique Capriles fuera candidato, no hay una alternativa mejor, a mi modo de ver. Sabemos que en otro lado Hugo Chávez ha tenido un talento muy especial para combinar una serie de fuentes de poder, económica, militar, ideológica, política, etcétera, pero en un chavismo post-Chávez. ¿Quién finalmente, qué institución o qué organismo o qué persona puede ser la que tenga la llave del poder? ¿Van a ser los militares finalmente los árbitros de la situación de poder o no? Hay gente que opina que sí, hay otra gente que opina que es la institucionalidad cubana, que está muy penetrada en Venezuela en todo lo que es el tema de las políticas sociales, en todo lo que es el tema de la burocracia del Estado. Es difícil saber la respuesta a esa pregunta. Es una pregunta crucial para la cual no hay respuesta. Obviamente, el tema militar siempre está presente en Venezuela. Y el tema de la influencia de los aliados internacionales de Maduro y de Chávez también es importante.
Gran parte de lo que sucede en Venezuela va a estar determinado por la situación económica en el fondo. Y para eso hay que observar los precios del petróleo, hay que observar qué sucede con el déficit fiscal de Venezuela, que es por el orden de los 10% del PIB. Todas esas son variables que hay que observar porque la viabilidad de un chavismo sin Chávez va a depender de eso. Lo que parece claro es que la base popular del chavismo, que se vio demostrada con creces en las últimas elecciones, hoy de nuevo una gran movilización popular, parece que esa base popular sigue absolutamente incólume, ¿no? Es difícil saberlo. Las movilizaciones populares pueden ser un poco engañosas a veces. Enrique Capriles tuvo unas movilizaciones populares masivas también y perdió por 10 puntos. Lo cierto es que el pueblo chavista, la pasión, y en ese mismo clip que ustedes pasaron ahorita se vio que la gente estaba ahí, era por Chávez, no por Maduro, no por el chavismo, no por el gobierno, era por su comandante. Entonces ahí hay un efecto de una relación muy cercana, una empatía sentimental que tienen muchos votantes del chavismo en Venezuela con la figura de Chávez, que no necesariamente se va a trasladar a la de Maduro. El intento de ellos es que sí se traslade, pero está por verse. ¿Y cómo juzga usted también el reacomodo a nivel regional que puede producirse sin Chávez en Venezuela? Una Venezuela sin Chávez, ¿qué peso deja de tener y cuánto depende de qué tipo de diplomacia, ligado también al petróleo, en fin, ya otras cosas hagan, o pasa a ser otro el jugador principal en esa línea ideológica? Bueno, indudablemente que ningún sucesor de Chávez va a tener el carisma y esa habilidad de acaparar la atención mediática que tenía Hugo Chávez. Son unas habilidades que pocas personas tienen, pienso yo. Aparte de eso, gran parte de la influencia que tenía o tiene Venezuela en el marco regional viene dado por la influencia que tenía en términos de petrodólares, en términos de subsidio, en términos de programas sociales, en términos de diplomacia de chequera, lo que se llama en Venezuela la diplomacia de chequera. Eso ha venido decayendo últimamente, a medida que la población en Venezuela va creciendo y las demandas sociales internas van creciendo, a medida que la oposición se va fortaleciendo, el gobierno se ve obligado a responder a las necesidades internas antes de responder a las necesidades externas. Entonces, más allá de cierta empatía con la ideología del chavismo, yo pienso que la influencia del chavismo en la región llegó a su pico hace unos años y me cuesta ver cómo surge de nuevo. Juan Cristóbal Náquel, analista internacional de la Universidad de los Andes, gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.